Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y también, Señor, porque sabemos que este día tú lo has preparado, lo has santificado, Señor, para el descanso de tu pueblo, Padre. Aquí venimos, Señor, en tu presencia, a descansar de la vida allá afuera, Padre Santo, a gozarnos en tu presencia, a llenarnos de tu Santo Espíritu. Y más que nada, Padre Santo, a enseñarnos, a que tú nos enseñes a depender más y más de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Amén. Y antes de predicar la palabra del Señor, quiero recordarles, hermanos, que no dejemos de orar por Japón. Japón está siendo visitado por muchos terremotos, ¿verdad? Ha habido ya varias pérdidas humanas, ¿verdad? De personas y también pérdidas materiales. Y también, hermanos, sabrá Dios que se desarrollará después. También creo que hubo un pequeño terremoto en Guatemala y otro en Chile. Así es que, hermano, cuando ore por las naciones, amén. Abra sus cortinas y extienda su visión, amén, porque no solamente nosotros aquí tenemos problemas en Estados Unidos, el mundo está teniendo problemas. Y necesitamos, la iglesia del Señor debe unificarse cada día vez más. Amén. No es lo mismo cuando una persona ora que cuando toda la iglesia del Señor ora. Amén. Hay poder en esa oración. Amén. Y este día quiero yo predicar sobre el mensaje del profeta Isaías, y lo vamos a encontrar, hermanos, en Isaías 32. Y este tema o esta predicación no llama que yo título darle, pero se me vino a la mente de repente algo así. Y yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo cuando les dé el título, porque en realidad yo creo que necesitamos conocer más acerca del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, lo titulé Espíritu Santo en el púlpito. Amén. Y yo creo, hermanos, que necesitamos más y más del poder de Dios. Necesitamos más y más del amor de Dios. Amén. Necesitamos más y más llenarnos de amor y de paz y de gozo, porque eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Amén. Hace más de 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, formó y estableció su iglesia. Y cuando digo estableció, el plan de Dios estaba que la iglesia fuera establecida por el Espíritu de Dios y no por enseñanzas de hombres. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios estableció su iglesia sobre la tierra. En este momento estaban más de 120 personas, judíos y gentiles, esperando la visitación del Espíritu de Dios, como dice la Biblia, en Pentecostés. En ese momento llega el Espíritu de Dios. ¿Y cuántos están de acuerdo con que el Espíritu de Dios es Dios en espíritu? Amén. ¡Aleluya! Amén. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, es Dios. El Espíritu de Dios es Dios. ¡Aleluya! Amén. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios nos visita, es el mismo Dios visitándonos a nosotros. Amén. En el momento que Dios estableció la iglesia en aquel Pentecostés, los llenó de su Santo Espíritu, los llenó de su poder. Les hizo ver tantas cosas. Antes de la venida del poder del Espíritu de Dios, los discípulos que caminaban con el Señor, que fueron enseñados a hacer exactamente lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, predicar el reino, predicar el arrepentimiento, sanar a los enfermos, liberar a los demonios, liberar a los demoniados y profetizar, dice la Biblia. Había los dones del Espíritu Santo, todavía no estaban tan activados como cuando vino la visitación del Espíritu de Dios. Antes de la venida del Espíritu de Dios, los apóstoles del Señor tenían cierto comportamiento, cierta conducta, cierta actitud hacia las cosas. Todavía eran muy carnales. Tenían el conocimiento de Dios, caminaban con Jesucristo, pero eran muy carnales. Todavía no habían sido visitados por el poder del cielo. ¡Aleluya! Amén. 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 Fue cuando fueron visitados por el Espíritu de Dios que la actitud, el carácter y aún las señales que estaban de Dios con ellos, todo cambió para ellos. Fueron convertidos a Cristo, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos conocer más y más del Espíritu de Dios. Yo me temo que hoy en la iglesia, hermano, en la iglesia, y muchas iglesias estén pasando por una crisis espiritual, porque ya no hay Espíritu de Dios ministrando en las iglesias.
Ya no hay espíritu, ya no hay poder de Dios moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. Hemos rechazado el espíritu de Dios. Estamos muy ocupadas con nuestras vidas, pero en realidad Dios ha enviado su Santo Espíritu. En aquel tiempo, cuando el Señor estableció su iglesia, en aquel gran Pentecostés, la iglesia del Señor fue engendrada por Dios. Así como nosotros engendramos hijos, así la iglesia del Señor fue engendrada por Dios, por el poder de Dios. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia del Señor, o sobre aquellos 120 en Pentecostés. En ese mismo momento, la iglesia del Señor fue bautizada en el poder del Espíritu de Dios. Y fue llena del Espíritu de Dios. Y recibió la unción del Espíritu de Dios. Y donde quiera que iba la iglesia, Dios estaba presente. Había evidencia de que ellos habían recibido el poder del cielo para hacer prodigios y maravillas. Aleluya. Y así debe ser en la vida del Hijo de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay evidencias del poder de Dios. Yo me temo que la iglesia del Señor, aquella que el Señor fundó y estableció en Pentecostés, poco a poco está desapareciendo. Y hace pocos días yo oigo la voz de Dios, y fue una voz muy clara, y me dijo así: que se llenen de mí, que se llenen de mi espíritu, porque están pensando muy carnalmente. Y cuando pensamos carnalmente, el otro paso viene la tibieza, luego el enfriamiento y luego al ataúd, como estuviéramos muertos. Muchas iglesias están muertas, vacías, porque no hay poder de Dios, porque han sacado al Espíritu Santo de sus predicaciones, de sus enseñanzas. Ya no hay nadie que enseñe sobre el poder de Dios. Ahora todo es escritura, escritura y escritura. Y no tengo nada en contra de la escritura. Pero hermanos, ¿dónde están las obras del Espíritu de Dios? Amén. ¿Dónde están las obras de la iglesia? Amén. De la iglesia primitiva. ¿Dónde están las obras? Porque dice la Biblia que nuestra fe sin obras está muerta. Amén. Estamos muertos en la fe si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si las evidencias del Espíritu de Dios no se ven en la iglesia, es porque el Espíritu de Dios no está presente. Simplemente por eso. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí y se mueve en usted, hay evidencia de muchas maneras. Llevamos frutos de arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, obra de tal manera que en lugar de apartarnos de Dios, nos acerca más a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. No hay lugar para darle la espalda a Dios. No hay lugar para alejarnos de la presencia de Dios. No hay lugar para alejarnos del cuerpo de Cristo. Porque la obra del Espíritu de Dios es para siempre y permanente, es eterna. Nunca fue el plan de Dios venir a hacer una visitación y que fue una visitación temporal. Eso nunca fue. Porque Dios no hace visitaciones temporales. Dios hace visitaciones eternas y para siempre. Amén. Así como cuando Dios resuelve un problema de nosotros, lo hace perfectamente y para siempre. Aleluya. Por eso necesitamos del poder de Dios. Te pregunto, ¿está moviéndose el Espíritu de Dios en tu vida? De tal manera que tú añoras estar en la presencia de Dios, añoras estar en el cuerpo de Cristo, añoras oír palabra de Dios, añoras la oración, añoras el estudio bíblico, añoras toda la comida que se te está dando. Amén, amén, amén. ¿Está la presencia de Dios en tu vida o solamente crees que está, pero tú no estás haciendo nada? ¿Está la presencia de Dios en la iglesia? Amén. ¿Muestras tú con tu vida las evidencias de que eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿Hay evidencias de que somos miembros del cuerpo de Cristo? Porque en el cuerpo de Cristo nos amamos todos. Amén. Amén. Somos un cuerpo unido en el Señor. Nos perdonamos todo. Amén. No tenemos doble pensamiento de que si mañana sí, mañana no. Esto es para siempre, dice la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias
de la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás caminando en la plenitud del Espíritu de Dios? Porque si no estás caminando, yo te aseguro que tú estás viviendo un falso espíritu. Porque lo que Dios hace, Dios estableció su iglesia y la estableció para siempre. No nos equivoquemos. Joel profetizó, el profeta Joel profetizó que cuando el Espíritu de Dios llegara, estas serían las evidencias. Dijo así: los ancianos o los creyentes mayores tendrían sueños espirituales. Aleluya. ¿Cuántos han tenido sueños espirituales? Dice que los jóvenes verían visiones. Jóvenes. Y aquí tenemos un pequeño profeta que cada rato lo visita a Dios con visiones. Y también dijo que el pueblo de Dios experimentaría grandes liberaciones y lo seguiría una cosecha de almas. Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin mí, dice el Señor, nada podréis hacer. La iglesia del Señor es un cuerpo de Dios comprado con su sangre, lavado con su sangre, hermanos, y lleno de su Espíritu. Amén, aleluya. El profeta Isaías también describió lo que sucede cuando el Espíritu Santo cae sobre su pueblo. Veamos la palabra del Señor en el libro de Isaías 32, versículo 15. Amén. 32, 15. Amén. Y dice así la palabra del Señor: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. ¿Quién es el Espíritu de lo alto? El Espíritu Santo. Y el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil se ha estimado por bosque. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo ha visitado, cuando ha llegado, dice la Biblia el Señor en su palabra, que el desierto, todo aquello que era desierto, todo aquello que no tenía vida, todo aquello que no tenía paz, ni amor, ni nada, se convierte en campo fértil, dice. Aleluya, está hablando no solamente de una nación, está hablando de nosotros como tierra fértil, aleluya. Dice, y el campo fértil será estimado por bosque. En otras palabras, vendrá el Espíritu Santo sobre el desierto se convertirá en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en un bosque. Aleluya. Porque hay vida. El Espíritu Santo es la misma vida del Dios Padre Todopoderoso. Y necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Aleluya. Porque cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, no hay problemas que no se pueda resolver. Porque si Cristo, el Señor, creó los cielos y la tierra, ¿cuál es nuestro problema? Santo eres, Señor. Yo te aseguro que tu problema es como no. Yo me acuerdo de cuando yo estaba creciendo en la fe. Sí, creciendo en la fe. Yo me recuerdo que yo tenía problemas. Era una cristiana bebita, ¿verdad? Estamos llenos de inseguridades, llenos de temores. Cuando yo me acuerdo que todo el problema que yo enfrentaba, todas las aflicciones que yo enfrentaba, las miraba como es el monstruo más grande con el que yo me he tropezado en mi vida. Lo miraba como un león, dispuesto a destruirme. Y cuando fui creciendo en fe, ahora veo que ese león que me quería destruir se ha convertido en una rata. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso es crecer en fe. Amén. Necesitamos creerle a Dios y crecer en fe. Amén. En realidad lo que el profeta Isaías estaba diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, que una vez fue desierto estéril, se convertirá en un campo fértil. Amén. Eso es lo que estaba diciendo. En otras palabras, cuando venga el Espíritu de Dios sobre tu vida, Dios, no cualquier espíritu, porque hay muchos espíritus, el Espíritu de Dios, tu vida se convertirá en campo fértil. Y no solamente se convertirá en campo fértil, tendrás cada fruto, tu vida, tu actitud,
tu conducta, la manera que tú ves las cosas, todo cambia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hasta nos... Miren, yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, había tanta actividad espiritual, porque ya Dios empezó a tratar conmigo personalmente en sueños, en revelaciones y todas esas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo confesé a Cristo como mi Salvador, al día siguiente yo desperté y yo miraba las flores todavía más ricas en su color. Amén. Amén, así es. El sol estaba más brilloso. El día estaba más claro. Amén. Todo me cambió el panorama, lo que antes ni siquiera tomaba en cuenta las flores. Yo sabía que estaban allí y sabía que unas morían y otras no morían, pero empecé a ver las cosas de una manera diferente. Aleluya. Amén, porque eso es lo que Dios quiere, que veas las cosas diferentes cuando Él está contigo. Amén. Y dice el versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Esta es la visitación del Espíritu de Dios, el Espíritu de lo alto. Dice, habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Isaías con que habitará el juicio en el desierto? De repente, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar la prédica. Cuando muchas veces hay maestros o hay ministros que predican una cosa y una cosa y una cosa, pero nos estamos dando cuenta que aún las predicaciones de nosotros están cambiando. Amén. Amén. Y indudablemente el Espíritu de Dios está con nosotros y por eso le alabo y le glorifico. Amén. No nos conformamos con un sermón muerto ya. Un sermón muerto que no te dice nada. Amén. Amén. Un sermón muerto o seco. Al contrario, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, guiados por el Espíritu de Dios, predicando la palabra pura de Dios. Y es un mensaje que da convicción de pecado al hombre, porque eso es lo que Dios quiere, que el hombre sea convencido de que es un pecador y que necesitamos a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Dios hace. Veamos el 16 también, dice, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. ¿Por qué dice el Señor, habitará el juicio en el desierto? Cada pecado de nosotros es pasado por juicio. Ahora, por el Espíritu de Dios. Él es el que él es el que obra con justicia en nuestras vidas. Amén. Él es el que nos convence que la vida de pecado no es buena, que nosotros tenemos que dar toda nuestra vida a Cristo, entregarle todos nuestros pecados, entregarle todas nuestras inseguridades, entregarle todos nuestros temores. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tenemos que despejarnos de toda esta mala hierba que hemos acumulado por tantos años en nuestro ser y en nuestro pensamiento. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, su obra en la iglesia empieza desde el púlpito. Desde el púlpito. El juicio de la casa de Dios comienza por la casa de Dios. Y el juicio comienza por el púlpito también. ¿Es solo correcto decir que el Señor convence a sus pastores y a sus ministros de que dependan más del poder del Espíritu de Dios? Amén. Para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Él trata con sus líderes, con sus ministros amorosamente. Nunca lo va a desechar. Eso no es Dios. Dios desecha solamente a aquel ministro que esté convencido de que no necesita a Dios. Y de eso hay mucho también. Amén. Y yo creo que cuando nosotros nos convencemos de que necesitamos a Dios, es cuando Dios ve la humildad en nosotros. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Amén. Amén. Cuando nosotros exaltamos a Dios, lo hacemos por el mismo Espíritu Santo. No exaltamos al hombre, exaltamos a Dios. En la medida que tú exaltas también a tu hermano,
eres también exaltado por Dios. Amén. Aleluya. No hay que apuntar con el dedo, no hay que traer juicio, hermanos. Mucha gente, yo sé que muchos cristianos me van a apedrear en este mensaje, pero estábamos ya viendo con las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Que aquel que juzga va a ser juzgado también mismo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Todos aprendimos este día. Todos venimos de la misma naturaleza, una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Amén. Y todos no podemos juzgar al otro, porque en el momento que estamos juzgando al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque todos compartimos la misma naturaleza. Amén. Sin embargo, tenemos el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que obra. Él es quien convence al pueblo de pecado, justicia y juicio, dice la Biblia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les ha convencido ya de pecado y de maldad? Levanten sus manos. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando Isaías predicó, o cuando Isaías llevó el mensaje del derramamiento del Espíritu de Dios, o el derramamiento del Espíritu de lo alto, no se estaba refiriendo a un derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Temporal. Mucha gente y muchas iglesias tienen por doctrina o por creencia que se necesita un avivamiento. Y entonces empiezan a poner carteles de un avivamiento, sanidad, liberación, ¿verdad? Pero hermano, escuchen, si vamos a poner un anuncio de sanidad y liberaciones, ¿por qué no poner avívese, acepte a Cristo, renuncia al pecado? ¿Verdad que nadie viene? Amén. Amén. Porque eso es muy directo. Pero entonces están avivando con un avivamiento falso. Isaías, cuando dijo que venía el Espíritu de lo alto, Isaías estaba refiriendo y estaba describiendo algo permanente, Amén. no temporal. No como aquellos cristianos que un día están un día y otro no están. Están 3 o 4 años y luego no están. Porque estas personas no recibieron el Espíritu de Dios. Ellos recibieron un espíritu, pero no fue el de Dios. Posiblemente un espíritu de entretenimiento. Porque la gente le gusta ser entretenida, mas no visitada por el Espíritu de Dios. Fíjense que hicieron unos estudios estadísticos donde muestran que la mayoría de los cristianos, en estos mentados avivamientos, la mayoría de los cristianos que creen en esos avivamientos como una racha, ¿no? De una ola del Espíritu Santo. Miren, yo no creo que el Espíritu Santo sea una ola. Yo creo que el Espíritu Santo es el que me lleva y es el que mantiene las aguas firmes para que mi barco se mueve. Amén, aleluya. Amén. Ok, entonces hicieron un estudio y ellos encontraron que la mayoría de las personas que andan buscando un avivamiento, que posiblemente se llega cuando usted grita mucho y habla mucho, sigue un avivamiento. Pero este avivamiento nomás dura 5 años. Este avivamiento no es un avivamiento de Dios. Muchas iglesias han tenido avivamientos, pero nomás ha durado 5 años. Esa no es la señal de que el Espíritu Santo ha hecho su obra en usted. Amén. Porque lo que Dios fundó, lo fundó para siempre. Amén. Gloria a Lo que Dios estableció, lo estableció para siempre. Amén. Y Dios quiere que perseveremos. Posiblemente no lo entendamos todo, no lo entendamos todo. Pero la sabiduría de Dios no se revela en un solo día. Es solamente con compromiso a su verdad, con compromiso con el Señor, con permanecer, un compromiso de permanecer en el Señor, un compromiso de no soy yo visitante en la iglesia del Señor, soy residente de la iglesia del Señor. Hay una diferencia, amén. Amén. Estas iglesias, después de 5 años, o personas después de 5 años, de vivir bajo el poder de un espíritu falso, estas iglesias o personas se convierten en personas muertas, secas, vacías.
Y esa es la razón por la cual mucha gente se aleja del cuerpo de Cristo. No porque nadie lo echó afuera, es porque sus vidas están muriendo cada día y se han convertido solamente en tumbas. Y eso es lamentable, que la gente se convierta en tumba. Y allí, en muchas iglesias, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, muchos se convirtieron, miles se convirtieron. Había milagros, prodigios, liberaciones, sanidades. Estaba el Espíritu Santo obrando, porque hay alguien que creyó, hubo alguien que creyó en el poder de lo alto, en la visitación de lo alto. Y cuando estas personas creen en el poder de lo alto, claro que son visitados por el poder de lo alto, aleluya, por el mismo Dios. El mismo Dios. Y usted dirá, ay, hermana Mona, pero es que tenemos un Dios que no miramos, que no tocamos. Mire, hermanos, Él sí te conoce y Él es el que te toca. Aleluya. Amén. Amén. Cuánto les aplauso al Señor. Amén. Cuando el Espíritu Santo ha sido levantado, o cuando el Espíritu Santo se va de una congregación, en esa congregación ya no hay freno. Ya no hay freno. La gente vive otra vez sus vidas religiosas. Ya no hay santidad. Ya no hay sabiduría de lo alto. Ya no hay revelación fresca. Ya no hay nada. Las cosas vienen a ser aburridas como antes. Cuando el Espíritu Santo es levantado de la vida de la iglesia o de una persona que lo haya tenido, esta persona o esta iglesia, en esta persona ya no hay clamor. Ya no hay clamor contra la carne, ya no hay clamor contra el enemigo, ya no hay clamor, hay solamente una necedad en la casa de Dios. Sin Dios nada podremos hacer, necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Amén. No tiene usted que sentir nada. Cierra sus ojos por un momento, ciérralos todos. Padre, estamos ante tu presencia en este momento. Solamente tú puedes juzgarme. Tú juzgas, Señor, y trae a juicio mi pecado. Júzgame, Señor, y te pido de la misma manera que el rey David te pidió, que tu espíritu, no el espíritu del mundo, tu espíritu, no se aparte de mí jamás. Aleluya. Gracias, Padre. Tantas iglesias en Estados Unidos, tantas iglesias evangélicas. Usted camina por las calles donde quiera hay una iglesia. Y nunca ha habido tanta inmoralidad en el país de Estados Unidos. Amén. La iglesia se ha mezclado con las cosas del mundo. El mundo está en la iglesia. Porque ya la iglesia ya está en dos pensamientos. Si van los domingos a la iglesia, los domingos están con Dios y el lunes, martes y el resto con el mundo. Y es lamentable cuando entra la inmoralidad en un país como Estados Unidos, que ha producido tantos ministerios, tantos líderes y tantos siervos y siervas. En el Congreso hubo una ley de aborto, y el aborto era el aborto parcial que le llaman.
Ustedes podrían creer que el Congreso de Estados Unidos estaba en desacuerdo de esta ley y que, sin embargo, la gente votó a favor. Imagínese usted el Congreso de Estados Unidos más piadoso que la iglesia. Triste. Y luego no sabemos por qué Dios está airado contra Estados Unidos. Abiertamente hoy en día y más que en ningún otro tiempos se ha aprobado la ordenación de homosexuales y lesbianas. Es más, he leído reportes de mujeres lesbianas que viven como un matrimonio y están en el púlpito predicando y dicen que Dios así los instruyó. Imagínese usted a dónde va a llegar esta situación de la inmoralidad. Ya a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Así es la situación, así estamos confundidos. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Dios tenga misericordia de este país, lo necesitamos. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida o viene a la iglesia, su primera obra es limpiar. Es limpiar. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Amén. El que limpia, aleluya. Gloria a Dios. Limpia tu vida, limpia tu iglesia, limpia tu casa, limpia todo lo que tenga que limpiar, porque quiere Dios ponerte en un lugar especial. Aleluya. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Él quita cualquier cosa. El Espíritu Santo quita cualquier cosa que evite el fluir del Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Si usted no está viendo el Espíritu Santo y no está fluyendo por su vida, piense 2 veces. Usted no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Era necesario que yo diera este mensaje hoy. Amén. Y le voy a decir por qué. Porque personas que han recibido la mejor instrucción, porque yo creo que aquí tenemos muy buena instrucción. Amén. Todavía están los pensamientos. Todavía no se deciden por Dios. Así es, así es. Todavía contemplan alejarse de la iglesia. Alejarse del cuerpo de Cristo. Amén. A formar las líneas de personas caídas otra vez. Qué pena, qué lamentable. Y usted lo mirará y dirá, ay, ese hermano, esa hermana, parece que una persona No, hermano, no se engañe, Dios conoce el corazón del hombre. Yo te digo, iglesia del Señor, empecemos por limpiar nuestra casa. Amén. Permitamos al Espíritu Santo que limpie nuestra casa. Amén. Que nos redarguya de pecado. Que dejemos de hacer lo malo delante de Dios y delante del prójimo. Amén. Todo lo que es carne, todo lo que es producido por la carne tiene que ser echado fuera. Aleluya. Amén. Porque cosa carnal no entrará en el reino de Dios. De eso está llena la iglesia. Los chismosos. Amén. Y otros que tienen una lengua muy suelta, son expuestos en la iglesia del Señor, en la verdadera iglesia. Porque Dios no deja de revelar la condición del hombre. Y no lo hace por chismear, lo hace porque nos ama. Amén. Y porque quiere llamarnos la atención. Aquellos que mienten, aquellos que acusan falsamente a los demás, siempre son aislados y obligados
a enfrentar la verdad y tienen que enfrentar la verdad. Tienen que ser enfrentados. Hermano, estamos aquí en la iglesia del Señor para limpiar nuestras vidas. Amén, amén. Amén. No para visitar. Yo le aseguro que si sería para visitar, yo a lo mejor me voy al parque. Y allí hay animales, hay agua, ¿sí? Hay niños. Me gozo con los niños. Pero hermano, en la casa del Señor venimos a limpiarnos. Venimos a oír la voz de Dios. ¿Cómo es que vamos a limpiar nuestra vida? Amén. ¿Por qué? Para agradarle a Dios. No somos un bonche de religiosos más. Somos hijos de Dios llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y todos aquellos que causan conflicto en las iglesias viven bajo una nube oscura y pensando, y son tan atrevidos que piensan que están haciendo bien. Eso es lo malo. No les redarguye ya el Espíritu de Dios de pecado y de maldad. Así sucedió en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu de Dios. Cuando Pedro predicaba con unción del Espíritu Santo, los corazones de las personas fueron tocados. Aleluya. Amén. Como Dios espera tocar tu corazón hoy en día. Levante su mano, cierre sus ojos y diga: Señor, por fe, yo recibo ese toque tuyo en mi corazón. Lo recibo, Señor. Necesito ser cambiado. Necesito que cambies mi vida. Necesito ser fortalecido en el poder de tu fuerza. Necesito ser una nueva criatura en ti, mi Dios. Necesito ver las cosas diferentes. Necesito, Señor, mover mi vida de una manera diferente. No solamente que te agrade, sino que yo pueda ser una persona, Señor, inteligente, sabia, con tu sabiduría. Aleluya. Eso es lo que Dios está buscando. Muchos preguntaban en aquel tiempo, cuando vino el Espíritu de Dios sobre la iglesia y visitó a la iglesia y formó su iglesia y la estableció. Ellos empezaron a hablar del poder de Dios, empezaban a hablarle a la gente del arrepentimiento, empezaban a predicar el evangelio del reino. Mucha gente fue liberada, fue sanada, fue liberada de demonios. Mucha gente fue llamada y llenada del Espíritu de Dios, hermano. Y mucha gente venía, los incrédulos venían a los discípulos del Señor y les preguntaban: hey, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Le ha preguntado a Dios qué puedo hacer para ser salvo? No se crea de su propio intelecto. No tenemos nada de inteligencia cuando viene la salvación. La salvación la recibimos por fe. Y la sabiduría viene de lo alto. Amén. También el poder, aleluya, el poder del Espíritu de Dios. Sin Dios nada podremos hacer. Miles se convertían en un solo día a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba el poder del Espíritu de Dios sobre ellos. El Señor en ellos. El poder del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Y esa es la iglesia, que esta iglesia tiene compromiso con Dios para que aquí se logre vencer el pecado, vencer la maldad, y que se vean los prodigios y los milagros del Espíritu de Dios y que sean permanentes y para siempre. Aleluya. Porque Dios no viene a visitarnos nomás. Ay, mona, te voy a visitar por un mes y luego me voy. De ninguna manera. Yo quiero que el Señor se quede y para siempre. Aleluya. Estas personas no necesitaron ser convencidos a través de un entretenimiento como está pasando en las iglesias hoy. Si no tienen una música, unos tambores, la gente ya perdieron, ni siquiera oyen. A mí me han invitado a predicar en unas iglesias, y cuando se trata de ministrar las almas de Dios, parece que el baterista se agarra y tamborea, que no me deja ni hablar, por Dios. ¿Qué clase de espíritu está allí? Que no le permiten a la persona que ministra ministrar, porque son ruidosos, son habladores, interrumpen. Amén. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene una orden. Y nosotros nos movemos en el orden de Dios. Sí, todo el mundo puede profetizar. Todo el mundo puede profetizar, porque eso es la palabra de Dios. Pero todo eso en su debido tiempo. Amén. Esto es lo que dice el Espíritu de Dios, y hay que seguir el Espíritu de Dios, no nuestras emociones. Porque en el momento que seguimos nuestras emociones estamos perdidos otra vez.
Ellos reconocieron su pecado solamente con la presencia de Dios. Amén. Solamente posiblemente la gente, los incrédulos que miraban a los apóstoles predicando el evangelio del reino, se han de haber visto en ellos algo muy maravilloso. Amén. Han de haber dicho, ¿de dónde saldrían estas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué pueden hacer esas obras? ¿Por qué pueden sanar a los enfermos? ¿Por qué pueden liberar a los endemoniados? ¿Por qué? Y lo primero que dijeron, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Oigan, es preciosa esa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amén. Háztela todos los días. Una vez, no, se te olvida. Todos los días, ¿qué puedo hacer, Señor, para ser salvo? Y Dios te sorprenderá de gran manera. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios no tiene un método, tiene un espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Y Él es el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Ellos reconocieron sus pecados y querían ser libres de sus pecados. Amén. Ahora ya no. Ahora ya la gente va a la iglesia y no quiere ser libre de sus pecados, ni su manera de pensar, ni mucho menos convertirse de mente y de corazón y de alma al Señor. En la iglesia primitiva, todos aquellos que amasaban su pecado eran también expuestos. Hoy en día la gente se lastima porque su pecado es expuesto. Hay personas que me han dicho, sí, ay, hermana Mona, me parece que usted se le pasó la raya porque usted estaba hablando de mí. ¿Por qué no hablamos allá en lo privado? Y esas personas ya no están aquí, porque ni están aquí ni están en ningún lado. Y yo le digo, hermano, miren, en un tiempo teníamos nosotros por costumbre hacer en la iglesia esto. Y yo pienso que vamos a regresar a esto, porque es muy importante. Era cuando más los milagros del Señor ocurrían. Dios hizo en este lugar grandes milagros. Amén. Y yo estoy convencida de que una de las razones por las cuales Dios se movía de una manera especial en este lugar era porque cada vez que nos reuníamos, hacíamos tiempo especial para que aquellos que se estuvieran enfriando, aquellos que no tuvieron tiempo ni de abrir la Biblia, ni de orar, ni de hacer nada, vinieran y le pidieran perdón a Dios aquí en el púlpito. Amén. Y algunas personas que nos visitaban de otras iglesias, inmediatamente querían oír, es que yo no soy de esta iglesia. ¿Ah, no? No querían pedir perdón por sus pecados. Yo no soy de esta iglesia. Tenemos un ejemplo muy especial en el Nuevo Testamento, como de la manera que todos los pecadores eran expuestos, aquellos que pensaban engañar a Dios y empezaban a engañar al pueblo de Dios. Y eso es el testimonio de Ananías y Zafira, ¿verdad? Pagaron con su vida, quedaron muertos en la congregación, cayeron muertos por mentirosos y por engañadores. Amén. Amén. Y eso, hermano, tengamos cuidado porque la palabra de Dios puede hoy en día hacerse otra vez efectiva de esa manera. Podemos nosotros ocultarnos el pecado, podemos esconder todos los pecados. Amén. Pero eso no va a pasar en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso pasa solamente en los lugares, en las iglesias muertas y secas, donde no hay revelación, donde no hay poder del Espíritu de Dios, donde Dios no habla, donde Dios no saca tu pecado. Amén. Y eso es lo que necesitamos. No por ofenderte, no por lastimarte, para salvarte de tus pecados. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu de Dios habla. Da discernimiento. Pone un sentir. Habla el Señor. Vean ustedes lo que dice. Vamos a seguir con la profecía de Isaías, versículos 17 y 18. ¿Tienen calor? Dice, y el efecto de la justicia será paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, ¿qué dice? Reposo y seguridad para siempre. No para 5 años.
No para 3 años, para siempre. Eterno, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El efecto de la justicia será paz. Cuando Dios hace justicia, no es para señalarte, no es para castigarte. La justicia de Dios se convierte en paz. ¿Cuántos no quieren esa paz de Dios? Y la labor, dice, de la justicia es reposo, o sea, descanso y seguridad para siempre. Aleluya. Eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. Por favor, no le huya a Dios. No huya de Dios. Amén. Y el 18 dice, y mi pueblo, oigan, mi pueblo habitará, ¿en qué? En morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué preciosa profecía, ¿verdad? Y testimonio y promesa de Dios para todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo alto. El Espíritu de Dios nunca te va a llevar a una mentira. El Espíritu de Dios nunca te va a apartar de los caminos de Dios. El Espíritu de Dios nunca te va a apartar de la oración. El Espíritu de Dios nunca te va a apartar de la Escritura. El Espíritu de Dios nunca va a hacer nada en contra de la verdad de Dios establecida por la palabra de Dios. Al contrario, el Espíritu de Dios te va a poner hambre, te va a poner sed. Quiero saber, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Me pregunto todos los días, aleluya. Amén. Eso es lo que el Espíritu de Dios es. El Espíritu del mundo te va a decir, ok, ve a la iglesia hoy y mañana será otro día, mañana hablamos, ¿verdad? Eso es lo que dice el Espíritu del mundo. La paz de Dios viene porque la rectitud y la justicia de Dios están obrando en el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo se ocupa de sacar toda inquietud. Toda inquietud. Todo lo que te perturbe. Amén. Y toda condenación. Esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuántos aman el Espíritu de Dios? Amén. Y lo que se produce después de que el Espíritu de Dios haya sacado toda inquietud, toda perturbación y toda condenación, lo que sigue es paz mental. Amén. Paz en el hogar y paz en la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios y cuando el pueblo tiene la paz de Cristo, no son movidos fácilmente de esa paz. Porque esa paz usted la quiere para siempre. Amén. Amén. Leamos ya para terminar, hermanos, versículos 19 y 20. Y dice, y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aquí está cuando el profeta Isaías dio esta profecía, la dio en el tiempo del rey Usías, sí. Y ahora la conocemos como una doble profecía, porque esta profecía es para los tiempos de hoy también. Cuando Dios habló por la boca del profeta Isaías hace miles de años atrás, cientos de años. Amén. Pero dice la Biblia que el mundo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios que se dio a través del profeta Isaías es palabra para la iglesia de hoy. Aleluya. No hemos visto nada comparado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y no sabemos qué es lo que puede hacer por eso. Aunque tú no le conozcas, simplemente por fe, acéptalo. Vamos a ver ahora para terminar, capítulo 32, del 10 al 13. Esto será, Isaías también nos muestra lo que sucede cuando el Espíritu Santo se ha apartado. Veamos, es importante que lo sepamos. Del 10 al 13, 32 del 10 al 13. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, dice, oh confiadas, porque la vendimia faltará
y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Vuelvo a repetir lo que dijo el profeta Isaías: cuando el Espíritu de lo alto viene, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa es la promesa que Dios tiene a través de la gran promesa del Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie todos, aleluya. Santo, no, yo te digo. Vamos a traer nuestros pensamientos, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras inseguridades, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Vamos a confiar en Dios por un segundo. Vea usted lo que es confiar en Dios por un segundo. Amén. Posiblemente no estamos entrenados a confiar en Dios ni por un segundo, pero en este momento sí lo vamos a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que aquellos que le amen también le crean a Él. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en Dios por un momento. Y vamos a orar de esta manera: Padre, tú conoces mi corazón. Nadie más lo puede entender. Nadie. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni yo. Pero yo confío en este momento. Yo confío que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Que, Señor, por fe y con fe, pongo mi problema, mi situación delante de ti. Señor Jesús, toma mi carga. Reconozco que tú moriste por nosotros los pecadores. Reconozco, Señor, que tú has pagado por nuestros pecados, por muy graves que hayan sido. Reconozco, Señor, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, tú, Señor, no te acordarás más de ellos, Padre, y me darás la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, hay cosas que nadie sabe de mí, que he mantenido ocultas en mi corazón desde el día en que nací. Señor, a ti no te puedo engañar. Tú has estado conmigo. Aún, Señor, en medio de mi sufrimiento y mi incredulidad, Señor, tú has visto mi vida. Quiero, Señor, a confesarte en este momento, como dijo el profeta Isaías, que a veces nuestra vida es un desierto. Y así me siento, Señor, que mi vida ha sido un desierto, que no tengo las soluciones, que no tengo paz en mi corazón, que ya no hallo lugar en donde depositar mi angustia. Y por eso vengo a ti hoy en día, Padre Santo, a entregar, Señor, mi carga. Tómala, Señor. Dígale con fe. Tómala, Señor. No la quiero.
esta carga, Señor, solamente tú la puedes tomar, porque no hay hombre sobre la tierra de que pueda cargar con mi carga. El hombre en sí es limitado, pero tú no eres limitado. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados y también perdono, Señor, a aquellos que me han ofendido en toda mi vida, Padre. Aquellos que abusaron de mí de una manera o de otra, aquellos que me traicionaron, Señor. Yo los perdono porque tú, Señor, has perdonado mis pecados. En nombre de Jesús, Señor, libérame, Señor, en este momento. Pídale a Dios liberación y yo sé que si usted se lo pide, Dios estará con usted. Señor, libérame. Sí, Señor. Libérame de esta condenación. Aleluya. Te entrego mi mente. Pon tu mente en mi mente. Fortaléceme en el poder de tu fuerza. Si tú creaste los cielos y la tierra, eso me enseña que no hay nada imposible para ti. Santo Señor, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Ya Dios no se acuerda de ellos. Liberado, Señor, límpiame desde adentro hacia afuera. Saca los dolores que lleva mi alma, Señor. Dolores que han estado en mi corazón por años, Señor. Confío en ti y en el poder de tu Espíritu Santo. Líbrame, Señor, líbrame, aleluya. Sopla de tu Espíritu, Señor, sobre mí. Recibo, Señor. Te recibo, Jesús. Recibo el poder del Espíritu de Dios. Recibo, Señor, poder y autoridad. Recibo fortaleza de lo alto. Recibo el Espíritu de lo alto, aleluya. No el espíritu del mundo, el Espíritu de lo alto, aleluya. Señor, aquí estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto. Haz tu obra en mí, mi Dios. Sálvame de mí mismo, aleluya. Ayúdame a vencer, Señor, los deseos de la carne, aleluya. Libérame de mi persona, Padre Santo. Aleluya. Rompe las cadenas, Jesús. Rompe, Señor, los lazos, Señor. Rompe ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre mío, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Padre, todo espíritu de engaño, Padre, en el nombre de Jesús, es echado fuera, Padre Santo. Toda angustia, Padre, todo sufrimiento, Padre Santo, toda condenación es echado fuera, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Santo, oh mi Dios, Padre Todopoderoso. Límpiame, Señor, y seré verdaderamente limpio por tu palabra. Ámame, Señor, y seré verdaderamente amado, Señor, como nunca nadie me ha amado. Tú me amas, Jesús. Está el amor de Dios. Está el poder de Dios ministrando a su pueblo hoy, aleluya. Déjame decirte, hermano. Déjame decirte, hermana, 30 años sirviendo a mi Dios y Dios nunca me ha fallado. 30 años sirviendo a mi Dios y Dios nunca me ha fallado. Te pido que aceptes al Dios al que yo he creído, aleluya. Porque grandes bendiciones tiene Dios para tu vida. Grandes bendiciones tiene Dios para todo aquel que ha creído en Él. Aleluya. Grandes
de bendiciones, tú no tienes imaginación. La mente del hombre es limitada, pero las promesas de Dios son para siempre, no tienen límites el amor de Dios. Aleluya. Acéptalo. Llámalo. Invócalo. Glorifica a tu Dios, el que te dio vida. Yo sé que te has preguntado dónde está Dios. Especialmente cuando has pasado por problemas. Cuando te has lamentado de algo, te has preguntado dónde estaba Dios. Déjame decirte una cosa. Dios estaba allí. Dios está en el sufrimiento a veces. Lo que te está pasando en tu vida hoy, Dios lo convertirá en gran bendición para tu vida. Aleluya. Y lo convertirá en bendición para otros. Aleluya. Porque verás el poder de Dios moviéndose en tu vida. Aleluya, Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por hacernos libres de pecado. Dígaselo al Señor con confianza, por hacernos libres de pecado. Libres de la condenación. Dígaselo al Señor, aleluya. Libres del miedo y del temor, aleluya. Mi Dios Santo, no te apartes de mí. Empieza tu obra en mi, Espíritu Santo. Te presento mi casa. Te presento mis hijos. Te presento a mis hermanos que no te conocen. Te presento a mis padres que no te conocen. Sí, Señor, que ellos también te conozcan y que se conviertan, Señor, en verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos convierte en adoradores, en espíritu y en verdad. Aleluya, Santo. Déjame darte la seguridad que en el momento que tú le entregaste tus aflicciones a Dios, Dios las tomó en sus manos. Eso es lo que hace Dios. Porque es un Dios de amor y tiene misericordia por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quédese así. Quédese así. No, está bien. Quédese así.